celulares muy sencillas, ¿ya? En comparación a mitosis y meiosis que involucran una serie de procesos y preparación y bla, 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 ¿ya? Por ejemplo, la fisión es básicamente que la célula es como una plasticina, es como si ustedes tomaran la célula, la apretaran por el centro y se separara, ¿ya? Sin lo que es la desorganización de la membrana nuclear y un montón de cosas, ¿ya? Que se da acá. Organelos con membrana, ninguno, eso es clave acá, no hay organelos, ¿ya? En célula procarionte, aquí son muchos en las células eucariontes, y esos son los que vamos a ver, ojalá alcanzar a ver unos cuantos, ¿sí? Tipo de nutrición, absorción, ¿ya? Que hacen como una digestión externa y después absorben, ya a eso se refiere. En algunos casos fotosíntesis, como mencionaron delante las cianobacterias, ¿ya? Pero hay muchas bacterias que son principalmente quimiosintéticas, es decir, que elaboran componentes como orgánicos a partir de inorgánicos, ¿sí? Eh, Aquí nosotros tenemos una digestión interna, ¿ya? En algunos casos, fotosíntesis, como en el caso de plantas, ¿cierto? El metabolismo, aquí sí me voy a detener un poquito más, porque nosotros, digo nosotros como representantes de células eucariontes, somos principalmente aeróbicos. ¿Qué quiere decir esto? Presencia de oxígeno. Somos dependientes del oxígeno, ¿ya? La mayoría. Somos oxígeno dependientes, ¿ya? Eh, ¿por qué aparece principalmente? Porque hay algunas excepciones también por ahí, ¿cierto? De hecho, las plantas también, ¿cierto? Principalmente ahí tienen un metabolismo asociado con la fotosíntesis, no se requiere de oxígeno, sino que se requiere de CO2, pero las plantas también respiran, también requieren del oxígeno porque tienen mitocondrias, ¿sí? Pero en el caso de las bacterias, y que aquí está lo curioso, las bacterias son aeróbicas o pueden ser anaeróbicas o pueden ser facultativas, ¿ya? Y esto es bien raro, ¿ya? Como bien curioso, porque hay algunas que están adaptadas para ambientes con oxígeno. Hay otras que están adaptadas para ambientes sin oxígeno, que sería anaeróbico, como las bacterias de nuestro intestino, ¿ya? Pero hay algunas que pueden funcionar en ambos medios, en un medio con oxígeno o en un medio sin oxígeno, ¿sí? Entonces, la bacteria está súper bien en un medio con oxígeno, ¿ya? Está funcionando súper eficientemente, se acaba el oxígeno, pero no muere, ¿ya? No como nosotros se nos acaba el oxígeno y jodimos al tiro, ¿ya? Exacto, exacto. Cambia su forma de metabolizar componentes, ¿ya? Hay obviamente una serie de mecanismos ahí complejos y todo, pero puede resistir ese cambio, ¿ya? Funcionar en un medio anoxigénico o sin oxígeno, ¿ya? A lo mejor con una eficiencia menor, pero puede seguir funcionando, ¿ya? Ah, claro, sí. Por eso aquí aparece el término principalmente, se va ahí justamente hacia el alcance. Por ejemplo, cuando ustedes corren. Cuando ustedes corren a hacer ejercicio y todo, ahí el metabolismo como que se empieza a transformar, ¿ya? Hay obviamente un estrés a nivel de músculo que involucra lo que es eh, una, una adaptación para esa condición estresante a nivel del músculo, ¿sí? Ya, eso. Eso con respecto a esta parte. Bien, ahí ojo, el profe le está dando duro ahí con ese dato, súper importante, bacán. Así es. Me preguntan por interno que las células procariantes no tienen organelos, pero tienen ribosomas. Y ojo que los ribosomas no son organelos, ¿sí? No son organelos. Los ribosomas, chiquillos, son una cuestión así, miren. Tienen como una cosa así, una subunidad mayor que se llama, y tienen una subunidad menor, ¿sí? Acá arriba tienen una subunidad mayor y aquí tienen una subunidad menor, ¿ya? Subunidad mayor, subunidad menor. Si se dan cuenta, esto son como dos secciones, ¿sí? Y de hecho, cuando se sintetizan los ribosomas, se sintetizan de manera independiente. Es decir, la subunidad mayor se sintetiza en una parte, la subunidad menor en otra parte, salen del núcleo, porque se sintetizan en el núcleo, ¿ya? Eh, Cuando trabajan como ribosoma, se juntan las dos subunidades, ¿sí?
se juntan, trabajan como ribosomas, sintetizan proteínas, pero después de la síntesis de proteínas se desensamblan las dos subunidades, ¿ya? Se vuelven a ensamblar y después se vuelven a ensamblar y así, ¿ya? Si se dan cuenta, no hay una membrana como tal. Esto es básicamente proteína y ARN, nada más, ¿sí? Proteína y ARN, ¿bien? Así que ojo con eso. También les podrían como preguntar sobre eso. Los ribosomas no son organelos como tal, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda, chiquillos, respecto a algo de acá? Porque lo ideal ahora sería ver al menos unas cosillas de célula animal y vegetal, que es como para ir por la misma línea de célula. Muy bien, no doubt. Bien. Trabajo en esto. Oye, sí, era calita, de verdad. De verdad que eso es muy, muy valorable, Sevita. Ya. Sí, chiquillos, denle nomás y descarguen lo que está compartiendo el Cevita, ¿ya? Y, ojo, otra cosa, si es que no alcanzan o se les perdió algo en el chat, ¿ya? Si no alcanzan a copiar algo o se les perdió algo en el chat, porque de repente, por ejemplo, el Seba o algún otro profe, ¿cierto?, de los auxiliares, mandan el tremendo texto, ¿sí? Y ustedes están anotando algo del Power y se les pierde eso. Al final de cada clase, vayan aquí en donde dice, donde está la palabra archivo, si es que le aparece, no sé si le aparece, pero hay una parte del chat, ¿ya? Donde aparecen tres puntitos, ¿sí? Es el otro Mati, el otro Power, ¿ya? En los tres puntitos ustedes hacen clic y hay una parte que le dice guardar el chat, ¿ya? No sé si tienen la opción activa, pero si guardan el chat, le guarda todo lo que se chateó en el fondo, ¿ya? Y ahí tienen material totalmente útil, ¿ya? De hecho, lo guardan y después le aparece algo como show, show, show on folder, parece, o mostrar en el equipo, y le hacen clic y lo manda al tiro a la carpeta donde se guardó, ¿ya? Chuta, ya, pero no importa. Si no se guarda en el celu, consíganselo. Si hay WhatsApp, ¿cierto? Si no están agregados los grupos de WhatsApp de estos cursos, agréguense, ¿ya? Pero lo pueden tener, ¿sí? Si tienen WhatsApp, manden el link del grupo de WhatsApp y ahí ustedes le hacen clic al grupo, al link y se agregan al tiro, ¿ya? Bien, ahí lo pueden compartir todo ese tema, pero recuerden, en cada clase, si necesitan, si algo se les perdió o no sé, hay información de interés en el chat, guárdenlo, ¿ya? Guardar chat. Bien, célula animal y vegetal, chiquillos, tiene que ver con lo mismo que estábamos viendo. Vamos a describir el modelo eucarionte hasta donde alcancemos nomás, ¿ya? Porque de verdad que esto nos va a servir para poder avanzar un poquito más rápido con las clases, ir poniéndonos más al día. Estructura presente en célula animal y vegetal, relación entre estructura y función, y establecer en el fondo un paralelo entre las dos, ¿cierto? Animal y vegetal, las estructuras que tienen en común y las estructuras que son exclusivas, o sea, solamente de vegetal o solamente de animal. ¿Ya? Ya, eso, sigamos. Ah, y la parte de adaptaciones celulares, que igual, sí, puede ser algo importante. Bien, esperemos un poco. Bien. Ah, claro, si necesitan ahí tomar como fotos, hay un buen dato de señorita Aura, ¿sí? Legshot, ¿ya? Para tomar ahí un pantallazo a la rápida, ¿ya? Bien, célula animal y vegetal, aquí están, se las presento, son dos células representantes del mundo eucarionte, porque ambas células tienen núcleo, ¿ya? Célula animal y célula vegetal. Bien, tenemos aquí al centro estructuras que son comunes, ¿sí? Bueno, aquí el término lisosoma también debería ir acá, pero no importa.
A ver, ¿a qué me refiero con que son comunes? Todas estas estructuras del centro las comparten, ¿sí? O sea, se encuentra tanto en célula animal como en célula vegetal, ¿ya? Oye, Seba, Diga, ¿cachaste el error o no? Mira, me acabo de dar cuenta. ¿Cachaste el error en el Power? No es un error garrafal, pero a ver, así. ando pavo hoy día y se nota, pero a ver, déjame darme cuenta. A ver si se dan cuenta de los chiquillos. Porque yo creo que Ah, algo cachan de célula animal y vegetal, pero fíjense pues, cuál es el error y me acabo de dar cuenta. no, qué cáncer, ya me di cuenta. ¿Cachaste o no? No, esto ya es mucho. Terrible. No, no, el aparato de Golgi no está bien. No, no es eso. Ahí Están al igual se dio revés, cuenta. están al revés, Están al chiquillos, están al revés. revés. Esto La es célula así, vegetal es la de la izquierda y la animal es la de la derecha. De hecho, Oh, solamente con ya. ver la pared celular quedé como en choque, así como. Sí, por eso sí, yo también como que dije célula animal, pero sí hay una tremenda cola, pero qué raro. Son las Voy nuevas a células animales evolucionadas, ¿cachai? De los niños del 2000 y tanto. célula de No, los mentira. millennials, por compadre, célula de los millennials. Ya, pero son Estas son pequeños las células errores. millennials. Miren, si habían enumerado todo lo demás bien. Sí, no está bien. Pero igual hay que Mientras los avisarle profes nos demos al... cuenta. Sí, menos mal. Hay que avisar igual, ¿ya? Sí, hay que avisar. Ya, Funa, pero funa, entonces, funa. una CPS. Esta es célula vegetal y esto es célula animal, ¿ya? Funa dice, que lo Fune dice. Eh, sí, descuide. Dame un segundo, pero todavía no terminé el pantallazo. Déjame tachar esto, ¿ya? Ahora tomen pantallazo si quieren. Ahí, ¿ya? Bien. Están al revés. Y ambas células tienen citoesqueleto, ¿ya? Que sería, bueno, ojo, vamos a tener un detalle en el fondo de todas estas cosas, pero vamos a definirlo como grandes rasgos, ¿ya? Citoesqueleto, que es literalmente el esqueleto celular, ¿ya? Es una red de proteínas, ¿ya? Que forman como complejas estructuras para entregarle una forma, para darle un soporte, ¿ya? Forman como vías también en las cuales los organelos se pueden mover, ¿ya? Entonces, es literalmente el esqueleto, ¿sí? Bacana irse al tiro dando las definiciones pulento, ¿cierto? Ya. Los peroxisomas tienen que ver con una, organelos, ya son organelos en este caso, que están delimitados por una sola membrana y que trabajan con el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Que este es el agua oxigenada o el H2O2, ¿sí? Agua oxigenada. ¿Qué tiene que ver esto? Que el peróxido de hidrógeno es altamente tóxico para las células porque empieza a generar radicales libres, ¿ya? Lo cual es súper problemático para la célula. Entonces, lo que hace el peroxisoma es tomar el peróxido de hidrógeno y con una enzima lo que hace es romper literalmente la molécula, romper el peróxido de hidrógeno y separarlo en agua y oxígeno. ¿Bien? Para que de esa forma no se acumule el peróxido de hidrógeno y proteger a la célula. ¿Bien? Trabaja con otros componentes también, pero principalmente con el peróxido de hidrógeno y por eso se le llama peroxisoma. ¿Bien? Así es un grande, ¿sí? Mitocondria, bueno, respiración celular, ¿ya? Ese es su rol. Y en el fondo es una verdadera fábrica de ATP, ¿ya? El organelo que entrega el ATP necesario para la célula, ¿ya? Esa va a ser la mitocondria, ¿sí? Ribosomas, síntesis de proteínas, que delante ya les mencioné algo, esto de que trabajan o sea, son dos subunidades que se juntan para trabajar como ribosoma y después se desvinculan de nuevo, ¿ya? RER, el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Fíjense que hay uno que se llama RER y otro que se llama REL, ¿sí? El RER es un retículo endoplasmático porque tiene una forma de red, literalmente, ¿ya? Tiene una forma como de varios como pliegues, ¿ya? O membranas que están aplanadas, ¿ya? Y se le llama rugoso porque tiene ribosomas pegados, ¿sí? Es una verdadera membrana con muchos puntitos porque tiene ribosomas que están pegados ahí, ¿ya? Por ende, si tiene muchos ribosomas que están pegados al red, entonces también tiene la misma función, síntesis de proteínas. De hecho, aquí podemos hacer esto,
A ver cómo lo puedo hacer esto así. No puedo checarlo, sí. No puedo checarlo, ya. No importa, síntesis de proteínas. Cambio el color. Mencionar mi truco no es tan fácil por el chat. ¿Qué Franco, ¿me dais pasó? unos minutos? Uno, Sí, pues de dale. hecho. Ya. Chicos, como estaba escribiendo en el chat, RER consideren la letra final como la determinante. En este caso, R es de ribosoma. Entonces ustedes ahí se acuerdan al tiro que la R viene del RER, del ribosoma RER. ¿Sí? Por lo tanto, se fabrican proteínas. En este caso, proteínas de exportación. Pero proteínas. El REL, el retículo endoplasmático liso, tiene la L de lípido. Entonces ahí ustedes al tiro se acuerdan que se fabrican lípidos ahí y además se detoxifica la célula. ¿Sí? Acuérdense de eso. Les va a servir. Eso. ¿Cacharon o no, chiquillos? Ahí el Seba les da el tremendo dato, porque es una asociación súper clarísima, no se le puede olvidar. La R, ¿cierto? La R de ribosomas, ¿cierto? Asociarlo a ribosomas y a su vez síntesis de proteínas. Y la L de REL, ¿ya? ¿Por qué se le llama liso? Porque no tiene ribosomas pegados, ¿ya? Entonces la L de lípidos, ¿ya? Síntesis de lípidos, y además detoxificación celular, que esa es la otra función del REL, ¿ya? Ahí. Vamos a tratar de ordenar aquí un poquito, yo sé que está como muy al lote todo, pero como para que le tomen un pantallazo y tengan como todo junto. Igual el Seba va colocando las definiciones en el chat, así que recomendación, después descarguen el chat, ¿ya? Eh, Ya, eso, bueno, el núcleo, almacenamiento de material genético, eso creo que delante ya quedó claro, ¿ya? Y es como lo principal de las células eucariantes. Tienen un núcleo con el material genético adentro, ¿ya? Aparato de Golgi es un centro procesador, ¿ya? Un centro de procesamiento de los componentes de los retículos, ¿sí? Centro de procesamiento de los componentes del retículo. Aquí no sé dónde lo voy a colocar, ¿ya? Así que por último se los coloco ahí. Centro de procesamiento de los productos, ¿ya? Exacto, bien, es la mejor asociación que existe de las componentes celulares. Aparato de Golgi es como los correos de Chile, ¿ya? Correos de Chile, pero con una eficiencia mayor, ¿sí? Porque el aparato de Golgi lo que hace es recibir los lípidos que sintetiza el REL y recibir las proteínas que sintetiza el RER, ¿sí? Los procesa, les coloca azúcares, ¿ya? Y los libera, y los distribuye además. Les coloca secuencias señales para decir, ya, por ejemplo, esta proteína se va a ir a la membrana, esta proteína se va a ir a hacer una función específica a tal parte, esta proteína va a tal parte, y así, ¿sí? Entonces, es literalmente Correos de Chile, ¿ya? No, al contrario, aquí el aparato de Golgi es seco, ¿ya? Sequísimo. La membrana plasmática, bueno, delimita, ¿cierto? Ya les dije, en la próxima clase vamos a tener una clase de membrana, literalmente hablando, ¿ya? Los lisosomas, ojo, los lisosomas son parte de célula vegetal y de célula animal, solamente que no está acá al centro, ¿ya? Pero fíjense aquí, por favor, miren acá, esa pelotita, bueno, se ve ultra borroso, pero no importa, tengan imaginación, por favor, ¿ya? De ahí, miren, esa de ahí es un lisosoma, ¿ya? Y si nosotros nos vamos acá, espérense, aquí, vamos a hacer esto, quiero moverlo, ahí. Miren acá, también hay lisosomas, ahí, ¿sí? Son pelotitas igual de borrosas, ¿ya? Y de los mismos colores. Los dos son lisosomas, ¿ya? Las otras estructuras, centriolos, vacuola central, cloroplasto, pared celular, que los voy a destacar aquí, espérenme, los voy a destacar con otro color, a lo mejor con un verde, ya, verde. Tengo un formato más grande, ¿no? Ah, perfecto. Centriolos, vacuola central, cloroplasto, pared celular, son las estructuras exclusivas totalmente, ¿ya? Centriolos solamente en célula animal, ¿ya? Centriolos solamente en célula animal. Vacuola central, cloroplasto y pared celular solamente en célula vegetal.
¿Bien? Ya, anótenlo al tiro por ahí. Ya, sabiendo las estructuras exclusivas, ya descartan que las otras, si le aparece cualquiera de las otras, entonces son estructuras en común. ¿Sí? Centríolo solamente en célula animal. Vacuola central, cloroplasto paracelular en células vegetales. ¿Ya? La vacuola central es literalmente una esponja. ¿Ya? Es literalmente hablando una esponja. Es una esponjita porque, bueno, almacena algunos desechos por ahí, pero es principalmente agua. ¿Ya? Agua. Entonces, cuando la célula vegetal gana agua, aumenta su volumen, porque gana agua, entonces la vacuola es la que empieza a hincharse. ¿Sí? Entonces, literalmente es una esponja. El cloroplasto, bueno, su rol principal ahí, fotosíntesis, ¿cierto? Paracelular, rigidez, ¿ya? Protección también podría ser, pero es rigidez. Ah, bueno, sí, espérenme. También podríamos colocar aquí protección ante. No, esperen, protección. Podríamos colocar presión de turgencia. Lo que pasa es que cuando la célula vegetal se hincha, eh, no revienta. Puede tener algunos problemas al interior porque tiene mucha agua, pero no va a reventar. En cambio, la célula animal sí puede reventar. ¿Ya? Si tiene un exceso de agua al interior, y que eso lo vemos la próxima semana, puede reventar porque no tiene la pared celular. ¿Ya? En cambio, aquí en la célula vegetal, al tener la pared, si se hincha la célula, principalmente la vacuola, ¿cierto? Gana agua, ¿cierto? Se hincha y la pared celular es tan rígida que mantiene esa presión. ¿Sí? Entonces se mantiene, no va a explotar. ¿Ya? Por eso es que aquí yo les coloqué protección ante la presión de turgencia, porque el término turgente significa hinchado, ¿sí? O inflamado, ¿cierto? Así como hinchado, ¿ya? Eso, ya estamos en la hora. Lo último que les voy a decir de esta parte, solamente para que lo tengan en cuenta, ciertas curiosidades, ¿ya? Ciertas curiosidades. El núcleo no es el único organelo que tiene doble membrana, ¿ya? Vamos a colocarlo por acá, organelos con doble membrana. Tenemos al núcleo, tenemos a las mitocondrias y tenemos al cloroplasto. ¿Bien? Son organelos que también tienen... y de hecho, La membrana espérenme. plasmática podría ser también. ¿Ah? ¿Cómo? La membrana plasmática igual podría ser. Perdón. ¿Cómo? Que la membrana es una bicapa. O sea, no es doble membrana, pero dejarlo como que recuerden Ah, los chicos. ya. Sí, te cacho. Pero por la Sí, por la disposición estructura, pero no espacial. filo. Sí, toda la razón, no tiene mucho que ver. Sí, no, pero esto de doble membrana es que hay una así y hay otra más arriba, po, ¿cachai? Ahí sí que los cabros Claro. quedarían anonadados con esta parte, por ejemplo, de los cloroplastos, que hay algunos que tienen triple membrana, po, que Como tienen una tres burbuja membranas. dentro de otra en realidad. Claro, claro. Sí, en serio, hay organismos superiores que en sus células vegetales tienen cloroplastos de 3 hasta 4 membranas incluso. Son muy cuáticos, ¿ya? Pero, y aquí sí lo último, chiquillos, estos organelos, y que esto sí que es cuático y tiene que ver con esto de la teoría endosimbiótica que estaba hablando justamente el Seba delante. La mitocondria tiene su propio ADN, tiene un ADN mitocondrial. Además, tiene su propio almacén ¿de qué cosa era, Seba? De que podía sintetizar sus propias proteínas, ¿cierto? ¿O no? ¿Tiene La, su la, propio ribosoma? la mitocondria. Ah, sí. La mitocondria, sí, sí. Posee, posee sus ribosomas como anclados a la membrana de la mitocondria, lo que les permite sintetizar proteínas mitocondriales, que no se sintetizan en otro lado de la célula. Así Porque es es. como bien exigente la mitocondria, como que le exige a la célula, ya, dame proteína, dame esto, yo te doy energía, así, pero sí. Claro. Y los ¿Cómo hace cloroplastos la también tienen su narración? propio ADN, tengo entendido. Así es. Y también pueden sintetizar sus propias proteínas. Así que les dejo ese dato ahí. ¿Ya? Exacto, Juan.
Justamente por eso se dice que una célula dentro de otra. Pero están tan bien coordinadas que el proceso de la mitosis se dividen las dos al mismo tiempo. Se dividen también las mitocondrias en fisión